comenzar ya las lesiones. Sí, ya voy a pasar, pero ahora no pase. La No, bendita no. plataforma es un cuento. Ya la voy a volver a proyectar a ver si pasa. Si Pero quieres, entonces yo, si no las pases, entonces yo voy buscando las mías y vuelvo y... ujú. Ya se ve. Sí, sí se ve, pero va a la inicial. Va a pasar. Sí, ya. Exacto. Profesora, Dime. yo quería hacerle una pregunta, o sea, respecto, ¿las ojeras contarían como máculas, o sea, de tipo Sí, hiperpigmentada? exactamente, porque acuérdate, cuando hablamos de mácula siempre va a haber un cambio de color con respecto a la piel que la rodea. Y además las lesiones son planas, completamente planas. Y las ojeras, las realmente son, un oscurecimiento en el párpado inferior. Y este oscurecimiento con el párpado inferior puede ser, generalmente es racial o hace parte de lo que se llama una dermatitis atópica. Los niños que tienen dermatitis atópica generalmente tienen una pigmentación en el párpado inferior acompañado de un sobrepliegue inferior que se llama pliegue de Denning. Eso hace parte de unos criterios que son los criterios asociados, que nos ayudan a hacer los diagnósticos. Bueno, entonces cuando estamos hablando de lesiones secundarias, son lesiones que vienen continuando el proceso evolutivo de las lesiones primarias. Hay algunas que se consideran que son lesiones secundarias, pero que aparecen de forma rápida, que aparecen como de nuevo, como se dice. Pero la gran mayoría, y eso se habla con respecto a las vegetaciones. Pero resulta ahora cuando les muestre las vegetaciones, generalmente hablan que son pápulas, proyecciones de las papilas dérmicas, pero las vemos generalmente como si fueran unas pápulas queratónicas. Bueno, entonces eso es lo que se habla de lesiones secundarias. Entonces, de las lesiones secundarias, aquí también hablamos de unas lesiones que tienen una solución de continuidad. Cuando hablamos de solución de continuidad, quiere decir que hay una rotura en la piel, como decirlo así, que puede comprometer la epidermis, la dermis, generalmente, y pueden o no dejar cicatriz. Cuando están en la epidermis, raramente van a dejar cicatriz, por la característica que tiene la epidermis, que tiene un proceso de regeneración o un proceso de queratinización, que significa que hay un recambio celular, como les dije ayer, y que generalmente eso tiene un tiempo de 28 días. 14 días que todavía tienen las células núcleo y 14 días más en cuando ya el proceso final es la pérdida del núcleo, donde la célula está totalmente especializada para cumplir su función de protección. Entonces, cuando hablamos de lesiones secundarias, la primera que hablamos es una erosión. Las erosiones generalmente son secundarias a que se rompió una vesícula o que se rompió una ampolla. Entonces, entonces van a dejar áreas que van a estar como rojas, brillantes y húmedas. Ahí vamos a encontrar lo que son las erosiones. Aquí estamos mostrando más bien donde dice pénfigo vulgar, estamos viendo unas erosiones. Y esas erosiones es ya cuando está en la mucosa oral. Acuérdense que cuando hablábamos de la mucosa oral y encontrábamos un eritema, hablábamos de enantema. Y cuando era todo generalizado el eritema, se llamaba exantema. Entonces, las vesículas, cuando se rompen o una ampolla se rompe, va a dejar una zona denudada, roja y brillante. Eso es lo que se llama
erosión. Y como les dije, no deja cicatriz. Pasa, porfa, la siguiente. Entonces, la segunda lesión que estamos viendo, ¿o será que yo la paso? Intente a ver porque a mí no me pasa. Bueno, te vamos aquí, tengo que solicitarte el control. Vamos a esperar. ¿Será que tú me das el control para yo poderla pasar? Ya le di el control. No la puede pasar. No, porque me tiene que pasar, me tiene que aparecer algo en el cual me permite pasarla, unas flechitas donde me permite pasar. Daniela, ¿tú cargaste la diapositiva o simplemente estás compartiendo pantalla? Estoy compartiendo pantalla. O sea, yo descargué y la abrí desde el PowerPoint. Creo que tienes que Yo creo darle que a tienes que cargar archivo. cargarla. Para que ella pueda, tienes que cargarla al propio Drive, al propio Team. No es, o sea, si la compartes, yo creo que no funciona. Y mejor compártelas, mejor pásalas, ¿sabes? Para que ellos puedan quedarse también con las diapositivas y puedan por ahí revisar el tema. Sí, Doc, pero déjenme termino de pasar. Sí, pasa, ya pasa. Ya ellos la tienen, Doc. Ya ellos se la reenvié. Ok. Entonces aquí vemos las lesiones secundarias. Continuamos en las lesiones secundarias, lo que es la escoriación. La escoriación está relacionada con el rascado. Y son igualmente una solución de continuidad, igualmente superficial, siempre van a tener una distribución lineal y punteada. Señales de rascado. Ustedes van a encontrar en los libros que dicen señales de rascado. Donde diga señales de rascado, están hablando de escoriaciones. Y aquí vamos a ver que compromete tanto la dermis como la dermis papilar. Recuerden que hablaban de que había una dermis papilar, que era la más superficial, y una dermis reticular, que es la más profunda. Entonces, en esa dermis papilar, ahí vamos a encontrar las escoriaciones y generalmente dejan cicatrices. Y es secundaria a un traumatismo, aunque hoy en día se hacen abrasiones, que es también, si se trata de quitar la epidermis superficial y la dermis papilar, para que haya para mejorar la calidad de la piel. Entonces, a eso se denomina abrasión. Pero claro, ya es algo más controlado, más definido, con un aparato especializado para que haya mejoría y no haya daño. La siguiente. Entonces, te voy a solicitar el control para ver si así yo la voy pasando. Ahí ya pudo. Dice que de tener control. No, ya pasa. Yo creo que ya puede pasar. Sí, bueno. No, pero ¿y cómo lo hago para pasar? Porque no me permite, no sé cómo pasarla, porque no veo una flechita hacia la izquierda o hacia la derecha, que es lo que me permite que yo pase. No sale, no aparece por ningún lado. Entonces sigue tú pasando, no, Daniela, no te permite pasar a ti. Bueno, entonces aquí tenemos las úlceras que todavía continúan siendo soluciones de continuidad. Ahora aquí primero vieron que era la epidermis, que era la erosión. Después vimos la escoriación, que ya está comprometiendo epidermis y dermis. Y tenemos unas lesiones más profundas, que son las úlceras, que son soluciones de continuidad y que puede comprometer todas las capas de la piel y por supuesto siempre van a dejar cicatrices. Cuando nosotros nos encontramos ante unas úlceras, la verdad que las etiologías son múltiples. Pueden ser por un traumatismo, puede ser por un proceso infeccioso,
puede ser por neoplasias, pueden ser de origen vascular, pueden ser las neuropáticas, que yo creo que son las que con las que ustedes más se han familiarizado, que son las que dejan generalmente los diabéticos o los alcohólicos y que están relacionadas con la planta del pie. Las inflamatorias o por presión. La presión es otra que también nosotros vemos, lo que le llaman escaras, que son úlceras y que están recubiertas por una costra necrótica. Eso es lo que le llaman, lo que son las úlceras por presión. Las personas que duran mucho tiempo acostadas y que se les olvida moverlas. Entonces eso puede ocurrirse. Hay muchas enfermedades cutáneas que pueden producir úlceras, como por ejemplo un pioderma gangrenoso, por ejemplo una leishmaniasis, que tienden a producir úlceras. Por ejemplo, el escrófulo, los escrófulos, que son infecciones cutáneas por tuberculosis, nos pueden producir úlceras. También hay unas úlceras por arteriosclerosis que son supremamente dolorosas. ¿Sigue la otra? Profe, una preguntita, o sea, cuando hablan de solución de continuidad, o sea, una escoriación se puede convertir en una úlcera. No. Cuando nosotros hablamos de solución de Doc, si quiere, continuidad, mientras le va respondiendo a Efraín, puede ir proyectando, que no sé qué es lo que pasa no sé si es la plataforma o qué, para que la proyecte usted, porque ya al fin vi que no. no, bueno, entonces yo voy a buscar las mías aquí donde las tengo y las empezamos a pasar. Aquí, vamos a ver, compartir contenido, nos vamos para examinar, vamos a cargar desde mi computadora, buscamos aquí el escritorio. Vamos a ver si sale aquí foto de clase, Dios. No, ¿dónde está? Ah, ya, ¿será que está aquí? Romy, ven acá, ayúdame en estos asuntos para ver. Esperen un momentico, jovencitos. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ir pasando. Bueno, entonces ahora iba a responderle la pregunta, y es que me están preguntando qué es solución de continuidad. Cuando estamos hablando de solución de continuidad,
estamos hablando de que es, como para así decirlo, una rotura de la piel. Entonces, acuérdense que la piel está constituida por epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando ocurre ¿ustedes ya van por qué diapositiva? Está en las 7. En la 7, doctora. Vamos bien, ok. Entonces, cuando estamos hablando de una rotura, es como si estuviéramos hablando de una rotura. Entonces, la solución de continuidad es que se rompió la piel. Y esa rotura de la piel puede ser a nivel de epidermis, que nunca va a dejar cicatriz. Y eso se llama erosión. Y lo que se está rompiendo es el techo de una vesícula o de una ampolla. Acuérdense que cuando yo les decía, cuando yo hablaba de vesícula o de ampolla, eran lesiones de contenido líquido, que podía ser serosanguinolento, podía ser seropustuloso, porque cuando hablamos de pústula estamos frente a una pústula. Entonces, eso es lo que se rompe. Entonces se rompe la epidermis y ahí generalmente no va a dejar cicatriz. Pero cuando nosotros estamos frente a cuando ya la lesión es una escoriación, miren que ya afecta epidermis y además está afectando tejido, ya está afectando también la dermis papilar. Entonces, cuando se afecta la dermis papilar, ya puede dejar una cicatriz. Y eso generalmente está relacionado con un arañazo, puede ser, o con una señal de rascado fuerte, y que dejó unas lesiones como de distribución lineal. Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando nosotros hablamos de úlcera, ya nosotros estamos hablando de unas lesiones que también tienen solución de continuidad, pero la rotura es a nivel, se llevó epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, y dependiendo de la patología puede ir incluso hasta tejido adiposo, el tejido celular subcutáneo, a músculo y a hueso. Todo eso puede ocurrir y esas son cosas que se dan con mucha frecuencia en lo que es bueno. Entonces, eso es lo que es la solución de continuidad. Siempre que se habla de solución de continuidad es porque hay una pérdida de sustancia. Pérdida de sustancia. Bueno, entonces nosotros íbamos aquí por las lesiones secundarias. Entonces hay una pérdida de sustancia en las úlceras y esa pérdida de sustancia se llama solución de continuidad. Entonces ya les dije lo que significaban las diferentes úlceras, cuál era la etiología. No es solamente que hubo un traumatismo, que hubo un proceso infeccioso, que hubo un proceso neoplásico, que hay un proceso vascular. Por ejemplo, en esta úlcera que esta imagen que ustedes están viendo superior izquierda, ustedes ven como una pigmentación color como violácea o una pigmentación oscura. Esto está haciendo referencia a una úlcera de orden vascular. La que ustedes están viendo la de la derecha, en la espalda, esta es una señora o un señor de mucho tiempo acostado y la verdad que esto es una falla de enfermería o de los familiares, porque esto se sabe. El problema aquí, ahora, el problema aquí es prevenible. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Cambiando de posición a la persona. Hoy existen unos colchones de agua que hacen una mayor movilidad, porque el objetivo es que el tejido adiposo cumpla su función de protección sobre esas superficies. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Moviendo al paciente de un lado para otro, además estimulando la circulación en esa zona, porque buscar después el cierre de estas úlceras, la verdad que es bastante difícil.
Se puede lograr, pero es bastante difícil, sobre todo que estas úlceras, perdón, se pueden infectar secundariamente y generalmente se infectan con pseudomonas. Bueno, sigamos viendo, bueno, aquí continuamos viendo lo que son las lesiones secundarias, las úlceras. Entonces, también cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, además de saber cuáles son los diferentes tipos o las diferentes patologías que pueden producir las úlceras, también nosotros tenemos que tener ciertas condiciones para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, miramos la piel circundante, es decir, si si la piel está pigmentada, si la piel está eritematosa, si la piel está hipocrómica. Generalmente, cuando está relacionado con insuficiencia vascular, alrededor la piel se encuentra pigmentada, pigmentada y a veces se encuentra como rígida. Generalmente comienza con algo que se le dice eczema ocre, porque comienza con una zona pigmentada y muy pruriginosa. Y esos son compromisos vasculares. Ahí lo que se trata es de que el paciente no llegue a una úlcera, porque después esto es muy difícil, porque aquí la circulación es muy lenta o no existe. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? La localización topográfica, es decir, si está en la pierna, si está en la planta, si está en el dedo, si está en el tercio inferior del muslo, si está en zona expuesta, porque también hay úlceras que dependen de qué es lo que es la leishmaniasis, con la cual ustedes se van a encontrar con frecuencia, que ya depende de un vector. Entonces, en áreas expuestas y de dónde viene la persona, nos ayuda a hacer el diagnóstico y cómo se originó. La extensión es importante porque hay las úlceras que se extienden y que son terebrantes y que tienen que ver mucho con la parte circular, en la parte de vascularidad. También hay que tener la forma. Cuando hablamos de la forma, hay unas que son como las sacabocados generalmente nos hablan de que hay un compromiso arterial importante. Igualmente la estrellada, que hay unos centros atróficos alrededor. También tenemos que tener en cuenta cuando es en forma de molde. Aquí no habla de la forma de molde, pero hay una forma en molde y que nos habla mucho de la leishmaniasis. El borde y la forma generalmente están bastante asociadas. La profundidad, a ver qué afecta, si es epidermis, dermis o tejido celular subcutáneo. El fondo también es importante, si está limpio, si está secretante, si tiene material purulento, si está necrótico, si tiene un olor característico o no lo tiene, si tiene tejido de granulación, que indica que hay un proceso de cicatrización, si el fondo está limpio, indica que no hay proceso infeccioso y que está muy relacionado generalmente con las úlceras de sífilis. Entonces, todos estos detalles debe tener en cuenta el médico especialista para llevarnos a un diagnóstico, todos los detalles para hacer un diagnóstico. También tenemos que tener en cuenta el olor, como les habíamos dicho, y los síntomas, si duele o no duele o si es anestésica. Esa anestésica ustedes se la van a encontrar con mucha frecuencia porque muchos se dedican al pie diabético. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Entonces sigamos adelante. ¿Cuál es la que ustedes van a ver con mucha frecuencia? Justamente esta, la de etiología vascular, que generalmente en el tercio inferior puede ser cara interna, cara externa o la cara posterior, donde están los gemelos. Ahí esos son los sitios donde más frecuentemente lo encontramos, y la característica es que la piel que la circunde está pigmentada y son dolorosas y puede estar secundariamente, pueden estar infectadas. Para que se cierren estas úlceras se necesita, la verdad, que Dios y ayuda. Doctora, una pregunta, ¿cómo podemos identificar, o eso solamente lo pueden identificar ustedes los dermatólogos, a qué capa de la piel está afectando?
O sea, no solo con ver la manifestación podemos saber o es necesario hacer un estudio. No, cuando yo dije erosión es muy superficial, es cuando se rompe una ampolla o una vesícula. Ahí está solamente comprometiendo epidermis. Cuando ya estamos hablando de una abrasión o de una escoriación, es decir, son lesiones totalmente superficiales, ya nosotros estamos ahí hablando de que el compromiso es un poquito más profundo, epidermis, y también encontramos que está la dermis papilar. Acuérdate que la dermis papilar es la que está totalmente pegada a la capa basal, a la última capa en profundidad que tiene la epidermis. Ahora, cuando ya estamos hablando de estas úlceras, como hemos visto anteriormente, estamos frente a un tejido, ya estamos frente a una dermis profunda y podemos encontrar también frente a un tejido adiposo. Eso se ve simplemente se ve. Generalmente a veces son profundas y extensas. Bueno, entonces aquí tenemos otra lesión secundaria que es lo que se llaman las fisuras. Cuando hablamos de fisura, ya aquí no hay una pérdida de sustancia, ya no hay una solución de continuidad. Aquí lo que vamos a encontrar es una fractura lineal y profunda de la piel que va a comprometer la dermis. Generalmente son muy dolorosas y están localizadas en los pliegues cutáneos, en los diferentes pliegues cutáneos. Entonces, como ven ahí en los pliegues de los labios, como ven en las comisuras labiales, se pueden presentar en las palmas o en las plantas, siempre siguiendo los pliegues. Cuando tenemos los pliegues submamarios, los pliegues cubitales, en el pliegue auricular, todos esos sitios ustedes van a encontrar una fisura y siempre van a estar relacionados con una resequedad excesiva de la piel. Siempre relacionado con una sequedad excesiva de la piel. Por ejemplo, nosotros aquí estamos viendo los labios de este jovencito. Estamos viendo una fisura. ¿Por qué? Porque está siguiendo el pliegue de los labios. ¿Y es secundario a qué? A una resequedad de la piel. Y esta resequedad de la piel puede tener muchas causas porque se está pasando la lengua por los labios de manera constante, porque comió alguna fruta, una piña, un ácido y le resecó la piel de tal manera y produjo esa fisura, o porque está utilizando medicamentos. Hay un medicamento que se utiliza mucho en dermatología que se llama la isotretinoína y que reseca muchísimo los labios y posterior a una resequedad bien importante siempre va a haber fisuras, siempre va a haber una fractura lineal en los pliegues y eso es lo que se recibe el nombre de fisura. Miren en el talón, esto se ve con mucha frecuencia por una excesiva resequedad de la piel. Bueno, aquí tenemos otras lesiones secundarias que se llaman fístulas. Las fístulas siempre es un orificio cutáneo, un huequito. Ese huequito puede drenar o no drenar algo. Ese huequito siempre está en comunicación con una cavidad interna o pueden haber la comunicación de dos cavidades entre sí y que salen a piel. Pero siempre es un orificio y el paciente dice, por ahí drena material. Eso siempre está húmedo o a veces está totalmente seco, pero que puede indicar una señal. Entonces, el que estamos viendo nosotros aquí en el de la derecha inferior, este generalmente es una fístula que uno dice de origen dentario. Son pacientes que es posible que hayan hecho un tratamiento de conducto o son pacientes que tienen una muy mala dentadura y fue una muela que incluso se partió y no le prestaron atención y por ahí salió el proceso infeccioso. Esas son bastante frecuentes
también se pueden ver en aquellos pacientes que les hacen implantes dentarios, mal hechos los implantes, con el tiempo sale un proceso infeccioso y la infección siempre va buscando camino. Entonces, estas son las más frecuentes que ustedes van a encontrar. A veces las encontramos taponados como por un granuloma que se llama granuloma piógeno, lo que sale en los uñeros, que se le dice granuloma o uñero propiamente dicho, algo así semejante puede estar taponeando una fístula, que eso lo vemos, se ve con bastante frecuencia en ese lugar. Ahora, cuando vemos estos huequitos que son preauriculares, ellos pueden indicar de que hay una alteración de tipo renal. Y nos puede guiar a que si el paciente tiene alguna alteración renal, lo podemos confirmar y se le manda a hacer su examen respectivo para identificar el compromiso renal del paciente. Entonces, ejemplo, la fístula preauricular, la fístula perianal, también se puede presentar una fístula perianal, o la fístula odontogénica, que es la más frecuente que vamos a encontrar. Siempre puede encontrarse, generalmente es en el maxilar superior, en el maxilar inferior es donde más frecuentemente lo podemos encontrar. Siempre ustedes vean esta lesión, revísenle las muelas al paciente y las van a encontrar en muy mal estado. O el paciente mismo le dice, no, a mí me hicieron un tratamiento de conducto. Bueno, aquí tenemos costra. Yo sé que todos ustedes han visto costras en su vida. ¿Qué quiere decir una costra? Es que hay un endurecimiento de los exudados y de los trasudados. Siempre eso es un endurecimiento, como dice, ahí está la definición, depósito endurecido. ¿De qué se forma? De líquido y de otras sustancias orgánicas sobre una piel previamente lesionada. Es decir, exudados y trasudados que se secaron y formaron una costra. Debajo de esas costras generalmente hay unas úlceras que pueden ser superficiales o que pueden ser profundas. Entonces, según el tipo de sustancia que se secó, las costras pueden ser hemáticas, es decir, se secó fue sangre. Serosa, generalmente se secó fue suero. Cuando hablamos de la menicérica, esto es ya de un contenido más bien lo que producen las infecciones por estafilococo, que tienen un color miel. Las escaras, como les decía anteriormente, son de color duro, necrótico, que incluso uno las toca al tacto y suena como si estuviéramos tocando nácar. Escútula, eso hace referencia a un tipo de hongo en el cual es bastante cóncavo, bastante profunda y que tiene un material purulento. Y mixta es que podemos encontrar que puede ser hemática, serosa, melicérica o escara. Las escútulas realmente rara vez las vemos. Generalmente son relacionadas con un tipo de hongo en el cuero cabelludo y que son de una bastante cóncava. Ok. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Bueno, entonces aquí tenemos las cicatrices. Las cicatrices generalmente son secundarias a una injuria sobre la piel y tienen la característica que son formaciones rígidas, duras, de un color diferente a la piel que la rodea y que pueden ser, la superficie es lisa y siempre el color va a ser diferente, consistencia dura. Esas son lo que se llaman cicatrices. Ahora, a las cicatrices pueden ser de tipo hipertrófico, pueden ser de tipo queloide o también pueden ser de tipo atróficas. Las atróficas es cuando hay una depresión en la piel y son muy frecuentes, las vemos en los pacientes que sufren de unos acné bastante severos. Entonces, cuando hablamos de las atróficas, de las hipertróficas y de las queloides, estamos haciendo referencia
al lugar donde hubo previamente la injuria sobre la piel. Entonces, cuando decimos hipertrófica, es cuando la cicatriz se forma sobre el área de la injuria, respetando los bordes, así como ustedes la están viendo en la del medio. En cambio, cuando estamos viendo la atrófica, no respetó los bordes, sino que se derramó sobre la zona donde se hizo la injuria sobre la piel. Ustedes han visto queloides de jóvenes, tanto de hombres como mujeres, que pueden aparecer en los sitios donde se hacen los piercing en las orejas. Ese es un queloide. O también cualquier cicatriz que se hayan hecho y puede aparecer el queloide. Entonces, ahí el tratamiento es bastante difícil porque depende de la respuesta de la piel del paciente a la injuria. Normalmente podemos hacer infiltraciones con triamcinolona al 10% diluido. No lo podemos poner duro, directo, porque puede producirnos una atrofia. Pero si estamos en las manos de una persona especializada y que sabe manejar esto, puede hacer un buen manejo de las cicatrices. Ok, entonces seguimos. Doctor, aquí. una pregunta. ¿La cicatriz queloide es un problema específicamente de la piel o de cicatrización? Es la manera como la piel responde a una injuria sobre la piel. Entonces, la piel es la que cicatriza, entonces el problema es directamente de la piel, pero es inherente a la persona. Ok. Gracias. Entonces, aquí también hay lesiones secundarias. Continuamos con las lesiones secundarias, algo que se llama atrofia. Siempre que hablamos de atrofia, estamos hablando de un adelgazamiento de la piel. Entonces, ese adelgazamiento de la piel puede abarcar todas las capas, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, o solamente te puede abarcar la epidermis o la dermis. Cuando hablamos de la epidermis, ustedes siempre van a observar un adelgazamiento. En la epidermis casi no es de pronto muy notorio el asunto, pero en la dermis ustedes van a encontrar como un adelgazamiento de la piel, y esto está muy relacionado con aquello que ustedes conocen de estrías. Las estrías son un representante de lo que son las atrofias. Cuando hablamos de la hipodérmica, generalmente son ya, mejor dicho, se ve la deformación de la deformación de la estructura cutánea, porque aquí no tiene ningún apoyo y se hunde totalmente. Entonces hay enfermedades que se caracterizan por atrofia. Por ejemplo, en los brazos de las personas después de los 30, que han estado expuestas durante mucho tiempo, aparecen unas manchitas blancas que, que se ven como en bajo relieve. Ahí generalmente la epidermis está ausente. Bueno, sigamos aquí. Entonces la atrofia, como les había dicho, podría ser atrofia epidérmica, atrofia dérmica y atrofia hipodérmica. Entonces la atrofia epidérmica, la piel siempre se va a ver lisa, nacarada y con una disminución de relieve. Ahí las más frecuentes son esas manchitas blancas que la gente pregunta mucho pensando que es vitiligo, que ya vitiligo es una enfermedad relacionada porque hay una disminución del pigmento totalmente diferente. Cuando hablamos de la atrofia dérmica, estamos que la piel se ve normal, pero se encuentra deprimida, y la principal exponente, como les dije, son las estrías. Ahora, las estrías, cuando ellas están comenzando, son generalmente de color rojo y luego evolucionan a un color blanquecino nacarado de una distribución lineal. Y tiene que ver con un crecimiento abrupto, un estiramiento abrupto de la piel en el cual las fibras elásticas no pudieron
cumplir su función de estirarse y volver a su estado normal porque el crecimiento fue muy abrupto. Y la atrofia epidérmica, como le dije, se marca en exceso la fisonomía esquelética y muscular. Estos son generalmente los pacientes que sufren de caquexia. Le podemos ver este tipo de condición. Entre otras lesiones, la liquenificación. Esto es algo que ustedes van a encontrar también con bastante frecuencia. Siempre que encontramos liquenificación, estamos hablando de un eczema crónico. Eczema o dermatitis significa la misma palabra. Entonces, aquí vamos a encontrar 3 cambios importantes. Vamos a encontrar una pigmentación, generalmente una pigmentación más oscura con respecto a la piel que la rodea. Vamos a encontrar una piel endurecida y además vamos a encontrar acentuación del cuadriculado cutáneo normal. Normalmente, si ustedes se observan su piel, ustedes se van a ver que tiene un cuadriculado normal y que incluso no se hace a menos que ustedes lo miren fijamente y puedan estirar la piel. En estos casos, a simple vista, ustedes van a encontrar el endurecimiento o engrosamiento, porque la piel se engruesa. Eso es lo que pasa, la piel se pone gruesa, porque la capa epidérmica se aumenta de tamaño. Entonces, va a tener un color más oscuro y vamos a observar ese cuadriculado se hace súper evidente. Y es bien, mejor dicho, es casi propio patognomónico de un eczema crónico y se debe a un prurito intenso, al rascado intenso. Ahora vemos la esclerosis. Cuando hablamos de esclerosis, esto ya es una enfermedad muy puntual que se llama esclerodermia, en el cual hay una alteración del colágeno. Mejor dicho, los fibroblastos producen demasiado colágeno de una manera exagerada frente a un estímulo aún desconocido. Entonces, se va a perder la elasticidad normal de la piel y la piel va a tener un aspecto tenso, brillante y acartonado. Es bastante característico, incluso en la cara se le ve la cara como de pajarito porque se disminuye mucho ese tejido y se va a ver la piel como brillante, se va a ver la piel endurecida, pierde la fisonomía de la piel por el endurecimiento o engrosamiento de la piel. Entonces ahí aparece lo que es la esclerodermia, que puede ser sistémica o una esclerodermia localizada que se llama morfea. Bueno, pues seguimos. Ahora, escamas. La escama es lo que es la descamación. Esa es es lo que ustedes ven cuando hay caspa. O los pacientes que si ustedes han llegado a ver pacientes con psoriasis o pacientes con dermatitis seborreica o cuando se tiene la piel muy seca. Entonces, esas escamas, ¿qué significa? Que la capa córnea o la queratina se desprenden libremente. Eso se llama fragmento laminar seco y blanquecino de queratina. Es lo que se está soltando. Eso es lo que son unas escamas. Son unos fragmentos de queratina que se desprenden. Ahora, estas escamas están presentes en varias enfermedades. Por ejemplo, la psoriasis, ellas están presentes. Pero las escamas aquí adoptan un aspecto nacarado y brillante, diferente a la escama de la caspa, de la dermatitis seborreica, que ellas son de color amarillo, amarilloso o cremoso, y además no son secas, sino que se ven bastante de aspecto grasoso. Hay escamas que no se sueltan libremente, sino que se quedan pegadas a la piel, como están ustedes viendo aquí en la izquierda en la parte inferior, es decir, se pegan y no se eliminan fácilmente.
Entonces, todas esas cosas nos ayudan a pensar, por ejemplo, en este caso, en una ictiosis. La ictiosis, que son enfermedades de orden congénito, o también lo que se llama la dermatitis atópica también se pueden presentar, o también en los linfomas cutáneos, también un signo muy en el comienzo es esta resequedad aumentada de la piel acompañada de prurito. Entonces, muchas veces, entonces como dice aquí, a los aspectos que debemos tener en cuenta en unas escamas es su adherencia, es decir, si se sueltan libremente o si se quedan pegadas. El color, si son blanquecinas, si son amarillosas, que si son brillantes o que si son opacas, el tamaño, lo gruesa que están, la textura, el aspecto. Por ejemplo, hay enfermedades que sean, bueno, la pitiriasis versicolor que produce bastante escama. Muchas veces ahí tenemos que hacer el signo de la uñada para ver cómo están esas escamas. Porque a veces también hay una descamación que no es tan evidente, entonces ahí tenemos que aplicar el signo de la uñada o hacemos un estiramiento de la piel, porque hay dermatólogos que no les gusta hacer ese rascado, sino lo que hacen es un estiramiento de la piel para que se haga evidente la escama. Con el signo de la uñada, lo que estamos buscando es eso, que se haga una descamación, se haga totalmente evidente. Ahora, aquí también les hablan del raspado metódico de Brock. Esto es muy puntual para la psoriasis, cuando las personas tienen la duda, porque hay muchas patologías que se parecen unas con la otra, y cuando el especialista está pensando, o la persona que conoce de psoriasis, quiere descartar de una forma clínica si es psoriasis o no, hace este proceso que se llama raspado metódico de Brock, que comprende 3 pasos. Y miren que es muy puntual de la psoriasis. Comprende 3 pasos. El signo de la vela. ¿Qué quiere decir el signo de la vela? Ustedes saben que cuando la vela se está seca, uno la empieza como a quitar y se empieza, la bruma empieza como a soltarse. Eso es lo que es el signo de la vela, es decir, sale facilito. Después que se ha quitado esa escama, generalmente va a aparecer un área, una membrana de Duncan-Duclay, que eso es como una lámina delgadita que cubre el área. Y después el signo de Auschwitz. ¿Y qué quiere decir eso? Es como un rocío sangrante. Se llenan los vasitos, aparece como un sangrado puntiforme. Eso es lo que significa ese raspado metódico de Brock, que es puntual para la psoriasis y se hacen 3 pasos para al final ver ese rocío sangrante. Bueno, pues, esto es lo que son lo que se llama vegetación. Esta vegetación, miren que ustedes ven ahí lesiones satélites y ven como una masa importante o principal. Esto generalmente es lo que se llama las verrugas, lo que se llaman los condilomas acuminados o verrugas anogenitales, que son generalmente de enfermedades de transmisión sexual. Pero también podemos encontrar las verrugas vulgares que no son de transmisión sexual y que están relacionadas con el coliflor. Entonces nosotros hablamos que son proyecciones papilares múltiples y agrupadas, parecidas a un coliflor, y que son de consistencia blanda, que sangran fácilmente. Entonces, en este tipo de vegetaciones pueden ser, también se considera que son pápulas que tienden a agruparse y formar la vegetación. La característica es que son muy blandas y que sangran fácilmente. La característica aquí es generalmente son de enfermedades de orden de transmisión sexual. Aquí tenemos
o algo que es la poiquilodermia. Yo les hablaba en el comienzo de que ayer creo que les hablaba, hoy no me acuerdo, la poiquilodermia está relacionado con la exposición solar. Se ve en ya personas mayores que se han expuesto mucho al sol, y los sitios más característicos son las caras laterales del cuello o en la B del escote. Entonces nosotros vamos a encontrar tres condiciones: una atrofia, que se va a ver un adelgazamiento de la piel, básicamente la epidermis está adelgazada, incluso se puede plegar como se pliega un papel de cigarrillo, y vamos a encontrar una hiper e hipopigmentación. Vamos a ver las dos cosas, la hipo y la hiperpigmentación, y además vamos a encontrar una telangiectasia que le va a dar un aspecto de color cobrizo a la piel. Bueno, entonces ya terminamos lo que son las lesiones primarias y secundarias de la parte cutánea como tal. Aquí vamos a hablar de lo que son las lesiones, lo que es con que vamos a identificar los anexos. Entonces hablamos de alopecia. Ustedes saben que ya la alopecia es una disminución del cabello. Ahora, también se puede acompañar de una miniaturización. Las miniaturizaciones cuando el cabello se adelgaza y está relacionado con las alopecias de tipo androgénico. Profe, Ahora, hay una alopecia, sí, dime. una pregunta. Había escuchado que la alopecia se transmite especialmente a partir de la familia de la madre, mientras que si el padre padece alopecia, mientras que la familia de la madre no padezca de alopecia, no se transmitirá al hijo. No sé si eso es verdad del todo. Quería preguntarle. No, eso no es verdad. La alopecia es de carácter hereditario, de tipo carácter hereditario, y si el papá lo tiene, hay una alta probabilidad que los hijos lo tengan. Y si la mamá tiene condiciones alopécicas, no ella, pero por lo menos los hermanos, el abuelo, el papá, generalmente también puede darse el caso. Pero tanto el papá como la mamá transmiten la condición. Gracias. Ok. Entonces, hirsutismo, también se los comenté ayer, es un pelo terminal en áreas que son normales en los hombres. Esto se da, por supuesto, en las mujeres. Entonces, la parte del mentón, la barba, el mentón, la barba, el bigote, en el cuello, que son los sitios que normalmente la mujer no debe tener pelo. Y está relacionado con problemas hormonales del orden androgénico. Bueno, hipertricosis, cuando tenemos exceso de pelo, se puede dar tanto en hombres como en mujeres, y esto está muy relacionado con los medicamentos, principalmente el Epamil. Los comedones, que son tapones, que es muy característico la lesión primaria del acné, y que son lesiones muy puntuales y que quiere decir que son un taponamiento de queratina, básicamente de queratina y de sebo en el ostium folicular, y que viene desde el infundíbulo, como les había dicho inicialmente. Ahora, hay pigmentados y no pigmentados. Cuando están pigmentados se dice que hay una oxidación de la queratina. Doctora, o sea, estos serían los puntos negros, ¿cierto? ¿Cómo? Lo que uno le llama los puntos negros que le aparecen. Exactamente, los puntos negros, que son los comedones abiertos, tanto comedones abiertos como cerrados, hacen parte del acné. Por Aquí eso, pero por tenemos, ejemplo, en situaciones donde uno se los quita con esas cosas que uno se coloca así en la piel y supuestamente los jala, ¿eso vuelve a aparecer o se cierra el porito? no, eso vuelve a aparecer normalmente, porque eso no es tratamiento para eso. Acá se utilizan otro tipo de medicamentos para prevenir que ellos continúen apareciendo. Entonces ya vimos lo del pelo, ahora veamos las lesiones anexas en las uñas. Miren la onicomadesis. ¿Qué significa la onicomadesis? Que hay un desprendimiento de la uña desde la lámina ungueal. Las líneas de Beaut, mira que son las líneas transversales.
son líneas transversales en las uñas y generalmente se dice que las líneas de Beau es más superficial y la onicomadesis es como la continuación de las líneas de Beau, y esto se puede dar por traumatismo o también por procesos infecciosos. Entonces, líneas de Beau y onicomadesis van como agarraditas de la mano. Aquí tenemos los hoyuelos, miren los hoyuelos o pitting que les había dado en la izquierda superior, que es muy, ¿dónde lo podemos encontrar? En la psoriasis. Esto es muy, no podemos decir que es patognomónico, porque cuando hablamos de patognomónico es que es propio, pero sí es muy característico en la psoriasis. Igualmente puede aparecer en otras enfermedades, como por ejemplo la dermatitis atópica puede aparecer. Aquí vemos otra que es la onicorexia, es decir, que se presentan como unas fisuras, se presentan unas líneas de orden longitudinal y por ahí se puede abrir, en el borde libre de la uña se puede abrir y formar las verdaderas fisuras. Entonces arrancan con onicorexia y luego terminan en fisuras en la lámina ungueal. Esto no quiere decir necesariamente que sea hongo, porque a todas las enfermedades de la uña le dicen que es hongo. Esto también puede depender de otras enfermedades. Ahora, traqueonicia ya es el extremo, porque esto generalmente puede comenzar con las uñas generalmente son lisas y brillantes. Entonces, aquí empiezan a ponerse las lesiones, las uñas opacas, perdieron el brillo y se van poniendo como rugas, o sea, como papel de lija. Eso se llama la traqueonicia y hay dermatitis atópicas que tienen un fenotipo de esta manera. Pero también se puede encontrar en un líquen, también podemos encontrar la traqueonicia, es decir, que son enfermedades muy bien de orden, bien dermatológico. Entonces, aquí tenemos leuconicia. ¿Qué quiere decir leuconicia? Coloración blanquecina de la uña. Entonces, hay leuconicias que son verdaderas y hay leuconicias que son aparentes, es decir, que no hay es un color aparente, que uno hace una medio presión en la leuconicia aparente y vuelve a un color normal. En cambio, en la leuconicia verdadera estamos observando un verdadero color blanquecino de la uña y que puede ser de varios tipos. Puede ser la difusa, puede ser la transversal, esas que le decíamos que las mentiritas de las uñas, y pueden ser las punteadas. No sé si ustedes cuando Profe, eran ¿y niños... esa a qué se debe? Todas estas condiciones que le acabo de decir pueden indicar unos procesos infecciosos o unos problemas traumáticos, y hay incluso una tiña que se llama tiña blanca de la uña, también puede aparecer. Entonces tenemos que hacer una investigación para ver de dónde provienen estas condiciones. Vean las lesiones anexas a las uñas. Entonces, aquí es lo que se llama la uña en cuchara. Las uñas en cuchara generalmente nos pueden indicar que hay un déficit de hierro, pero a veces no indican, porque en los niños esto es de una característica normal. Aquí tenemos lo que es la onicolisis. La onicolisis quiere decir que hay un levantamiento, hay un despegamiento de las uñas del borde libre de la uña, hay un despegamiento del lecho ungueal y eso se llama onicolisis, y es muy frecuente que lo podamos encontrar por infecciones por hongos, pero también los dermatófitos pueden producir esta condición, pero también la puede producir la psoriasis o cualquier traumatismo. Entonces, en estos casos tenemos que solicitar un micológico directo, porque es muy frecuente que lo veamos por hongos, pero también puede ser por cualquiera de las enfermedades mencionadas. Bueno, aquí, mire, onicausis opaquionicia. Esto es ya cuando la uña se puso muy gruesa. A veces esto puede ser de tipo congénito, pero a veces también los hongos pueden transformar estas uñas de esta manera. También la psoriasis puede transformar. Entonces, es importante porque las personas consultan muchísimo por uñas.
estar atento cuando comienzan los procesos para no dejar que la uña llegue a esos extremos. También vamos a encontrar las hemorragias en astillas de las uñas, que son las pigmentaciones oscuras o pigmentadas de distribución lineal que vamos a encontrar. Puede generar que hay un traumatismo, pero lo más frecuente es que nos muestren enfermedades sistémicas como la endocarditis. Miren que también aquí tenemos una uña en reloj. Estas uñas que son llamadas en reloj también pueden indicar procesos de insuficiencia cardíaca y además también le estamos viendo estas astillas hemorrágicas que también nos hablan de unos procesos cardíacos. Doctora, yo tengo una pregunta. Bueno, más que todo es como una curiosidad. He escuchado que las uñas acrílicas pueden comprometer como la estructura de la uña. No sé si qué tan cierto sea eso. 100% cierto. Las uñas acrílicas dañan las uñas. Y después recuperar esas uñas requiere meses y meses de tratamientos que las fortalezcan. Porque es que las uñas acrílicas le ponen un pegante que es súper maltratador para las uñas. Ese no es el que se llama polímeros. No, no es polímero, Ok. es monómeros, no es monómeros. Es lo que con lo que le pegan a uno, algo así. No tengo ni la menor idea, pero yo sí sé que eso produce un daño terrible en las uñas y yo no se la aconsejo a nadie. Bueno, ahora, esta parte de lo que se llama melanoniquia longitudinal. ¿Cuál es la importancia de esto? Aparecen líneas pigmentadas horizontales que van generalmente desde la matriz ungueal hasta el borde libre de la uña. Eso se llama melanoniquia longitudinal y puede presentarse en cualquier tipo de piel. Puede ser indicativo de una enfermedad de Addison, pero también es posible que no signifique absolutamente nada, que sea algo racial, pero puede indicar una enfermedad de Addison. Entonces tenemos otro importante que es el signo de Hutchinson. Esto hay que prestarle mucha atención. Miren, aquí le estamos mostrando pliegue proximal, los pliegues laterales y el pliegue distal o borde libre de la uña. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estas líneas pigmentadas comprometen lo que es la parte de la cutícula o el borde proximal o comprometen la piel de los bordes libres, de los bordes laterales de la uña o la piel del borde libre de la uña, aquí nosotros tenemos que considerar un melanoma. Ya habíamos hablado de lo que significa un melanoma, que surge a través de los melanocitos que están en la capa basal o en la papila dérmica del folículo pilosebáceo. Esos son los sitios donde están y esto es indicativo de que un melanoma y que hay que correr con el paciente porque evoluciona rápidamente y hace metástasis. Eso es lo que se llama signo de Hutchinson. Que no se les olvide, lo recuerden en la mente, que el pigmento toca la piel, ya sea de las caras laterales, de los pliegues laterales, distales o proximales. Aquí, bueno, aquí ya es algo así como, a veces se considera como normal del tipo de paciente. Por ejemplo, la braquioniquia. Esto generalmente está relacionado como con una malformación, pero es una cosa como que se considera normal que hay personas que su última falange está como más corta. Entonces eso no permite que la uña se desarrolle normalmente y haya uñas bien pequeñitas. Acropaquia es lo que se llama uñas en palillo de tambor y eso está muy relacionado con enfermedades de orden pulmonar. Aquí le está mostrando esto, o también que tenemos uñas en vidrio de reloj, también indican lo mismo, que hay un proceso pulmonar.
Y aquí tenemos cuando las uñas tienen una fragilidad o tienen un endurecimiento excesivo. Entonces hablamos de onicosquicia, es cuando las uñas se rompen fácilmente en el borde libre de la uña. Y esto se debe a una deshidratación de las uñas, pero también pueden indicar un envejecimiento de las uñas. También puede ser, como dice ahí, a causa de factores ambientales, sobre todo ahora que se están utilizando tantos geles y alcohol y tanto lavado de la mano, entonces eso hace que las uñas se pongan debilitadas y se partan fácilmente. A veces también pueden estar Profe, relacionadas con enfermedades del tiroides. ¿Sí, dime? profe, una pregunta, o sea, ya en las personas mayores, o sea, ¿es normal la onicosquicia? En las personas mayores nosotros vamos a encontrar con mucha frecuencia las franjas, las fisuras, que son las franjas verticales que se encuentran desde la matriz hacia abajo y ahí se tienden a fisurar. Eso es muy frecuente, indica que hay un envejecimiento de la uña. Y en la onicosquicia, que es que hay una fragilidad, también indica que hay un envejecimiento de la uña y ahí lo que hay que hacer es hidratar las uñas. Bueno, lo que tenemos de la Disculpe, ¿y cómo se hace esa hidratación? hidratación es utilizar productos que tengan jabón tipo Sindet, hidratarse las manos. Hay productos muy puntuales para las uñas que se pueden aplicar, se aplican generalmente por las noches y que tienen unos constituyentes que penetran las uñas, porque no todos los productos penetran las uñas porque son láminas de queratina endurecida. Entonces, cualquier producto no va a penetrar. Entonces, lavarse con limpiadores que no sean, que sean tipo Cinder, hidratarse las manos como tal y productos muy puntuales para las uñas. Y bueno, o sea, yo sé de unos esmaltes que tienen como ajo y otras cosas ahí que sirven que para endurecer las uñas. O sea, ¿eso realmente tiene algún efecto en esto? No, eso no tiene ningún efecto, eso es pura venta ficticia que hay. Mucha venta ficticia existe en esas redes y eso no sirve absolutamente para nada, para sacarle al paciente su plata de los bolsillos. Con hidratar las manos y usar productos puntuales. Hay uno en el mercado muy bueno que empieza con la letra S de sapo. S-Nails, como se escribe uña en inglés, nails. Ese da muy buenos resultados utilizándolo a largos plazos. A largos plazos, dado el crecimiento de la uña. El crecimiento es lento. Por último, tenemos la onicogrifosis, en que la uña tiende a colocarse de color amarillo, se tiende como a, a encorvar y generalmente tiende a tener como un aspecto puntiagudo porque la línea pierde como que su línea. Entonces eso se da muy frecuentemente en personas ancianas o personas que han usado durante mucho tiempo un zapato cerrado, entonces se va deformando la uña. Doctora, y ahí para tratarlo hay que quitar la uña, me imagino. Ahí se hacen cirugías especiales. Hay dermatólogos especializados en cirugía de uña, en el cual se le cambia el curso a la uña con haciendo una cirugía desde la matriz para que crezca la uña en la dirección establecida. Profe, esos son los Ok. podólogos. No, los podólogos no son médicos. Los podólogos son como, ¿cómo te puedo decir? Como estéticos, una cosa así, como el fisioterapeuta es para el fisiatra o para el ortopedista, unos coadyuvantes, pero ellos no son médicos. Son especializados en uñas y hay unos que son muy buenos y que hacen muy bien su trabajo, pero procedimientos quirúrgicos yo se los recomendaría al dermatólogo como tal o al cirujano plástico O sea, como ellos son tal. como auxiliares. Exactamente, esa es la Ah, palabra. ok. Y hay algunos que están muy bien entrenados, que yo cuando le tengo pacientes con uñas encarnadas y que son diabéticos, se los recomiendo a ellos porque ellos tienen un muy buen entrenamiento para ese tipo de pies.
Entonces tenemos la uña en pinza, que tienen una sobrecurvatura y esas uñas se tienden a enterrar y son las uñas que producen mucho dolor. Tenemos la anoniquia, que son las personas que nacen sin uñas. La apaloniquia, que son las uñas que como muy frecuentemente se están como cortando. Y el efluvio ungueal, que son que se pierde espontáneamente la uña, diferente a la onicomadesis que ustedes vieron al comienzo. Bueno, yo creo que esta es la última lámina. Sí, señores. Es la última. Bueno, jovencitos, entonces... Una pregunta antes de... Esa anoniquia a esas personas, ¿se le pone algo como una uña protésica o algo así, o algo encima, o viven así sin uñas? La verdad es que esa pregunta no te la sabría contestar, pero que yo sepa que haya prótesis de uña en este momento no existe. Que yo conozca, no existe. Estos son pacientes que generalmente sufren de una enfermedad que se llama epidermólisis ampollosa. Entonces, uno de los puntos clínicos es que están sin uñas. Nacen sin uñas o personas con traumatismos. Ok, gracias. Bueno, ok. Bueno, jóvenes, entonces hemos dado por terminado esta presentación. Entonces yo les recomiendo que siempre den una buena lectura a esta, que la revisen. Y mañana nos vemos nuevamente. Oye, ¿por qué no nos vemos mejor el viernes en la mañana? Y no nos Bueno, vemos. Sí, doctora, no hay problema. Bueno, doctor. Listo, profe. Y enseguida aceptaron. Muy bien, les agradezco mucho. Entonces nos vemos el viernes. ¿Qué tipo? ¿Qué? 8 de la mañana. ¿Sí, no? Doctor, ¿está bien? Y Un profe, momentito. está bien. Como usted le quede mejor. Bueno, pues nos vemos a las 7:30 de la mañana. Listo, profe. Listo. Listo. Bueno, Listo, bien. doctor. Ok, hasta Gracias, luego. Que profe. estén Hasta muy luego. bien. Hasta ahora. Hasta luego. Listo, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Repasen los temas. Claro, profe. Listo, señora. sí, doctora.